Hola mis amigos. Os acompaño con un nuevo análisis del tráiler. Vimos un episodio increíble, la serie My Brothers es realmente significativa y muy buena, esperamos que te dure. Doruk, que saltará frente al cubo de Akif en el último momento, accederá a volver a casa con su padre para que las personas que ama no sufran ningún daño. Así, la casa de la familia Eren no será destruida, Doruk regresará al hogar de los Attacurs. Doruk es de hecho un joven valiente y leal. Creo que la razón por la que nuestra pareja Feten Almohadías Dor destaca es que Asiye y Doruk están en armonía con la belleza de sus corazones y su moral. El villano Akif, que ignora sus propios crímenes y mentiras, se enfadará con la familia Eren por el deterioro de las relaciones con su hijo, y tomará partido y les dirá palabras ingratas. Habiéndose reconciliado con Doruk comprando un automóvil antes, Akif intentará reconciliarse con Doruk esta vez renovando su habitación y comprándole otros regalos. Pero a partir de ahora, la relación entre Akif y Doruk nunca volverá a ser la misma. Por otro lado, cuando se revela que Sengul robó el boleto y tomó el dinero, estallará una gran crisis en la familia Eren. Cada vez que pasó algo con el dinero, pero esta vez la familia Eren tendrá la oportunidad de evaluar el dinero correctamente. Así que nada le pasará al dinero. Se comprarán algunos electrodomésticos que Kadir y sus hermanos necesitan, Homer sin América. También se depositará la cuota de inscripción de la escuela para la cual tiene derecho a recibir beca. Si nada sale mal, supongo que pueden enviar a Homer a Estados Unidos. Si esto sucede, es posible que no veamos a Homer en la serie por un tiempo. Pero esto no significa que Homer dejará la serie, amigos. Homer continuará en la serie. Una de las razones de la queja de Sengul puede ser que no pagaron la deuda del presidente. En segundo lugar, los funcionarios de la tienda, que hicieron la lotería, podrían haber denunciado a Sengul a la policía por robar el boleto, al examinar las grabaciones de las cámaras de la tienda y verificar la fotografía que mostró Homer, ante la insistencia de Homer. Así que no creo que Sengul vaya a la cárcel por esta denuncia. Como sus sobrinos no se quejan, la policía lo liberará, o si se paga la deuda del presidente, no habrá problema nuevamente. De hecho, esta vez Sengul trató de ocultarlo porque los niños no podían tener dinero, y como se puede ver en el tráiler, dice que lo dijo 1000 veces y no lo rogó. En otras palabras, diré que su objetivo principal es comprar cosas para los hermanos, y después de esta queja, Sengul entrará en pánico un poco, pero todo estará bien. Oran y Kadir perdonarán a Sengul diciendo que este miedo es más que suficiente para él. Así, veremos hermosos escenarios donde comenzarán las compras del bazar. En realidad, la forma en que enterraron las monedas fue un poco ridícula. No tenía sentido que las monedas que se mojarían si llovía fueran enterradas en el suelo por una mujer vigilante como Sengul sin siquiera colocarlas en una bolsa. Volvemos a nuestra pareja Almohadías Dor. La pelea clara de Doruk con su padre, quedarse en la tienda y decirle palabras duras a su padre después de detener el balde será un punto de inflexión para Asiye. Tanto para la familia Asiye como para la familia Eren, se afirmará que Doruk es una persona muy decente y, por el contrario, Akif es un joven de muy buen corazón. Gracias a esta conversación dentro de la familia y al ablandamiento entre ellos, Asiye ahora decidirá hacer las paces con Doruk. Comienza una nueva era para los amantes de Almohadías Dor. Porque Asiye, quien probablemente estará molesta por el estado depresivo de Doruk debido a su padre, hará todo lo posible para curarlo. Podemos decir que comienza un tiempo para Asiye, que ha olvidado un poco el incidente de Eren, en el que comprenderá mejor a Doruk. Porque Doruk necesita esto desesperadamente ahora mismo. Entonces, en el siguiente paso, si Doruk Asiye se mete en problemas con él, le dirá que él es el hermano de Kaan, y también debería decirle a ella. Porque en los episodios anteriores, cada vez que Doruk le ocultaba información a Asiye, había otros eventos y se separaron. Cuando Asiye le pregunta a Doruk por qué está tan enfadada con su padre, esta vez Asiye Kaan habrá descubierto la verdad. Cuando Asiye y sus hermanos se enteran de que Kaan es en realidad el hijo de Akif de otra mujer, gracias al apoyo de los hermanos Eren, Doruk comenzará a aceptar un poco a Kaan. Porque, como dijo Kaan no eligió ser hijo de Akif. Los pecados de los adultos no deben recaer sobre los niños. Si le dice esto a Doruk, solo los hermanos Eren, que tienen un corazón amplio y compasión, lo dirán, y Asiye lo dirá primero. Supongo que el propósito del plan de Nevos con Sufan será atrapar a Akif y obtener su firma. En otras palabras, siguiendo la táctica de Nevos, Sufan primero le hará una broma a Akif y le propondrá por mensaje que quiere reunirse con él. Cuando Akif vaya a Sufan, intentará que Nevat firme que le ha otorgado un poder notarial para todo tipo de transacciones de venta emborrachando a Akif o agregando drogas a su bebida.
Si Sufjan obtiene esta firma, Nevat se hará cargo de las acciones de la empresa y promete darle a Sufjan lo que quiere. El hombre que cayó a 4 patas como un gato a Kiev sabía lo que le había pasado cuando había arreglado una habitación de hotel antes. Entonces Nevat casi los atrapa con Sufjan. Además, había mentido y calumniado a Sufjan nuevamente acerca de emborracharse e ir a la puerta de Sufjan. Creo que a Kiev, que no olvidará esto, se ofrecerá a encontrarse en un yate en medio del mar, ya que adivina que Sufjan le está jugando una mala pasada. Probablemente el plan de Sufjan y Nevat tenga éxito hasta el último momento, pero los detalles de Kaan entrarán en juego. Y esta vez, supongo que Kaan, quien se enteró del incidente por casualidad, lo salvará de esta trampa en el último momento solo para obtener el favor de su padre Akiv. Si este escenario se hace realidad, ahora Nevos y Melissa habrán aprendido la verdad sobre Kaan, así como el propio Akiv se los expresó con orgullo. Así que diferentes sorpresas nos estarán esperando. Creo que el gran orgullo de Kadir, que es incluso más casille, habrá cansado incluso a Melissa esta vez, quien le devolvió el reloj de regalo. Melissa ya estaba comprendiendo el sacrificio hecho por Kadir. Pero supongo que fue un poco pesado para Melissa que un joven traicionero como Tolga le diera el reloj porque pensaba que era caro. Entonces, Melissa tiene razón en estar molesta porque no pasa tiempo con Kadir, y Kadir tiene razón en lo que dice, pero con una diferencia. El regalo no se devuelve. Quiero decir, si es caro, lo usas en casa, pero aún así no lo devolverás, creo Kadir. Me pregunto cuáles son sus pensamientos sobre este tema, por favor hágamelo saber en los comentarios. Algunos amigos predijeron el acercamiento de Femile y Tolga, los felicito. Creo que Kaan y Susan serán los siguientes. Comenzará una nueva aventura para Femile, que ya es capaz de enfrentarse a un psicópata como Tolga. Tolga, que ha estado tomando un descanso de la psicopatía durante un tiempo y no tiene más amigos que Wonder, hará todo lo posible para atraer la atención de Femile. Nos pareció ver la vergüenza de Tolga hacia Oran. Me pregunto si Tolga también cambia por Femile. O los dos volverán a tejer calcetines para la familia Eren, de la mano. Mientras tanto, si pregunta cuándo y cómo mejorará la relación entre Berk y Sengul, por supuesto que habrá una solución. Cuando Sengul se encuentra en una situación difícil como el tiroteo de Oran, Berk la ayudará para que no haya problemas entre los dos. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Oran verá a nuestra pareja almohadía y Berk chateando tarde o temprano, pero no será tan malo como ellos esperan. Oran será comprensivo y se eliminará un obstáculo más para nuestra pareja almohadía y Berk. Amigos, hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.